Buenos días, muchachos, ¿cómo va eso? Bien. Hoy nos toca hablar de las fases de la Primera Guerra Mundial. En el otro vídeo vimos cómo había estallado la guerra, los primeros países que participan. Hoy vamos a ver las fases de la guerra, ¿vale? En la Primera Guerra Mundial se distinguen 4 fases, ¿vale? La primera es la Guerra de Movimientos, que se corresponde con 1914. La segunda fase es la Guerra de Posiciones, entre 1915 y el 16. Los giros decisivos del año 1917 y el fin de la guerra en 1918. Vale. Como os dije el primer día, la Gran Guerra fue una guerra completamente nueva. Una guerra que tenía unas dimensiones nunca antes vistas. Primero de todo por el número de soldados que movilizaron. Nada más y nada menos que 70 millones de soldados, tanto de los países beligerantes, los países que participaban en la guerra, como de sus colonias. Trajeron a soldados de África, de la India, para luchar en la guerra. En segundo lugar, por las nuevas armas que se utilizaron. Armas como las ametralladoras, los submarinos, los aviones, los gases asfixiantes. Luego veremos qué impacto tuvieron en las operaciones militares. También por los medios tecnológicos. Tened en cuenta los nuevos medios de comunicación, como el teléfono, como la radio, que se utilizaron para comunicarse en el frente y mandar órdenes a las tropas. Luego también por la economía. Estas grandes potencias económicas, grandes potencias industriales que participaron en la guerra, pusieron toda su economía al servicio del conflicto para fabricar armamento, para fabricar munición, para fabricar todo tipo de suministros que se necesitaban en el frente. De tal manera que se dejó la industria de bienes de consumo, las necesidades de la población civil, en un segundo plano. Con lo cual, pues, hubo que establecer racionamiento, porque la guerra se iba alargando y esos medios básicos de subsistencia había que limitar su consumo. Hubo que establecer cartillas de racionamiento, ¿vale? Y también tuvo un papel en esta guerra muy importante la propaganda. Se utilizan los medios de comunicación de masas, la prensa, carteles, incluso las películas. Recordáis que el cine había aparecido poco antes, en 1895, pues durante la guerra pues se proyectan películas mudas en aquel momento donde pues se exalta la propia causa y se demoniza, se critica al enemigo, presentándolo como lo peor de lo peor. Bueno, pues esos medios se usaron también. Bien, vamos a ir viendo las fases de la guerra. Bien, empezamos con la guerra de movimientos. Cogéis el mapa que hicimos y vamos a ir viendo esos movimientos, esa primera fase en la que sí hubo avances importantes de los ejércitos. Yo os comenté el plan Schlieffen, el plan que tenía el alto mando alemán de atacar rápidamente a Francia en el frente occidental, derrotarla en pocas semanas y luego volverse contra los rusos en el frente oriental. Bien, ese avance rápido a través de Bélgica, pues llegó muy cerca de París, llegó prácticamente a 25 kilómetros de París, pero hubo un contraataque aliado, casi a la desesperada, en el Marne, en la batalla del Marne, donde los franceses lograron parar ese avance alemán. A modo de anécdota, dado que no tenía medios suficientes el ejército francés para trasladar tropas al frente, tuvieron que recurrir a los taxistas de París. Movilizaron a todos los taxistas de París para que llevaran soldados al frente, pero que les pagaron la tarifa cuando llegaron. Es decir, que el plan Schlieffen fracasó, no consiguieron derrotar a Francia y se creó un frente estable desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. El plan Schlieffen fracasó por varios motivos. Primero, porque no se pudieron llevar todas las tropas necesarias para vencer esa resistencia francesa. ¿Qué pasó?
Si recordáis, la idea era que la movilización rusa, la movilización del ejército ruso, iba a ser lenta. Bueno, pues no fue tan lenta como se esperaba. Y los rusos rápidamente entraron por la frontera oriental de Alemania, por Prusia Oriental. La aristocracia prusiana pues, convenció al Kaiser de que era necesario defender sus propiedades, sus fincas en esa zona, con lo cual no se trasladó todo el ejército, todas las tropas necesarias para lograr esa victoria en el oeste, en el frente occidental. Bien, es decir, que Alemania se enfrentó con esa situación que ellos tanto temían, una guerra en dos frentes a la vez. En el frente occidental, con los franceses y los británicos, y en el frente oriental, con los rusos. Bien, el frente oriental obtuvieron una victoria muy importante, la victoria de Tannenberg, en la que tendría mucha importancia un mariscal alemán, del que luego hablaremos, sería muy importante en la fase posterior a la guerra, que fue Hindenburg. Fue una victoria aplastante. Dejaron a los rusos prácticamente machacados. Lo que pasa es que era un ejército tan grande que rápidamente se recuperaron de sus pérdidas y otra vez se estabiliza aquí el frente. Y con eso prácticamente termina la guerra de movimientos. Hablamos de guerra mundial porque se luchó en todo el mundo. Se luchó también en África, se luchó también en Asia, se luchó también en Oceanía, aunque bueno, las batallas más importantes se desarrollaron en Europa, ¿vale? La guerra de movimientos acaba y da lugar a la guerra de trincheras, como decía antes, la segunda fase de la guerra. Las trincheras son esas zanjas, esas galerías de kilómetros donde se fortifican las tropas y mantienen posiciones fijas. En la Primera Guerra Mundial predominó la defensa sobre el ataque. Era más fácil defender que atacar. Claro, esas trincheras, esas líneas de kilómetros sucesivas, se protegieron con nidos de ametralladoras. Las ametralladoras te permitían defender con muy pocos hombres ataques contra grandes masas de infantería, provocando muchísimas bajas, como os podéis imaginar. Las ametralladoras capaces de disparar cientos de balas por minuto pues causaban muchísimos muertos y heridos, ¿vale? Con lo cual un ataque, un avance de unos pocos kilómetros costaba miles y miles de bajas, es decir, que era muy difícil atacar, era más fácil fortificarse, cavar trincheras y defender esas posiciones contra el enemigo. Bien, durante la guerra de trincheras se intentaron distintos medios de romper esa resistencia, con armas nuevas. Una de las armas más terribles que se usaron fueron los gases asfixiantes. De hecho, Alemania puso sus mejores científicos, incluso algún premio Nobel de Química, a trabajar para desarrollar gases capaces de matar al enemigo y poder avanzar sobre ellos, ¿no? Gases como el fosgeno, como el gas de cloro, como el gas mostaza, que, claro, al principio causaron una mortalidad tremenda. Lo que pasa es que eso se compensó con la fabricación de millones de máscaras antigas. Por eso la imagen típica de los soldados de la Primera Guerra Mundial pues es el soldado con la máscara antigas, ¿no? Máscaras antigas que incluso se fabrican para los animales, para los caballos, porque en aquel momento pues todavía era muy importante el caballo, incluso todavía hubo algunas cargas de caballería, pero también como medio de transporte, etcétera, ¿vale? También se utilizan lanzallamas para atacar las trincheras enemigas, prenderles fuegos a los soldados que estaban allí. Bueno, tenéis que tener en cuenta que la vida en las trincheras era espantosa. Tenéis en el punto 3 del tema ahí explicado cómo se vivía allí. Pues con humedad, con muchísimo frío en invierno, con pulgas en verano, con ratas todo el tiempo. Es decir, una vida que realmente machacaba psicológicamente a los soldados, aparte sometidos a la tensión psicológica, a un bombardeo constante, al machaque constante de la artillería, y que sabían que en cualquier momento iban a ser objeto de un ataque del enemigo con gases o con lo que fuera, ¿vale? Otra arma nueva que se utilizó fue la aviación.
la aviación, los aviones. Pensad, esos aviones pequeños, ese invento que era reciente todavía, ¿no? Se había inventado el avión un poquito antes de la guerra, esos primeros aviones biplanos, ¿no? Con esos dos pares de alas superpuestos, que se utilizaron fundamentalmente al principio como medio de observación, de observar al enemigo, qué movimientos va a hacer, y en función de eso, pues, movilizar tus tropas para poderte defender o atacar en otros puntos. Luego esos aviones se arman con ametralladoras y se atacan unos a otros de una manera mucho más eficaz cuando desarrollan un sistema muy ingenioso que permite al piloto disparar ametralladoras a través de sus propias hélices. Se establecieron unos duelos muy curiosos, porque eran como auténticos duelos entre caballeros medievales. Incluso algunos de estos aviadores de la Primera Guerra Mundial eran aristócratas. Es muy famoso el caso del Barón Rojo, de Manfred von Richthofen, que era un aviador alemán de la aristocracia, el famoso Barón Rojo, que para ser fácilmente reconocido, pues pintaba el avión de rojo, ¿no? Para destacarse en esos duelos aéreos contra los aviones aliados, y que fue uno de esos grandes ases de la aviación. También los aliados tuvieron los suyos. Fueron, digamos, unos protagonistas un poco especiales que sobresalían sobre la gran masa anónima de soldados. Bueno, y otra arma nueva también que aparece son los tanques, ¿vale? Los carros blindados. Se llamaron tanques porque cuando se trasladaron al frente en barcos de transporte, los británicos, que fueron los que desarrollaron esta nueva arma, para engañar a los espías alemanes que estaban informando de los movimientos que había en la retaguardia, pusieron en los registros de transporte que lo que transportaban al frente eran tanques de combustible, tanques de agua, y en realidad pues eran esos carros blindados, pero se quedaron con ese sobrenombre de tanques y es como hoy en día los conocemos, ¿no? Bueno, pues esos tanques muy grandes, muy pesados, pues también se intentaron utilizar para romper las posiciones fijas, las trincheras. No fueron excesivamente eficaces, pero bueno, ya se vio que aquello iba a ser un arma muy importante en el futuro, ¿vale? Bueno, en esa guerra de posiciones fijas, en esa guerra de trincheras, se plantea una nueva táctica, que es el punto débil, la táctica de atacar el punto débil. La idea era buscar el punto débil del enemigo, lanzar allí un ataque, obligar al enemigo a taponar la brecha con tropas, con recursos, e irlo desgastando hasta que pues, no le quedara más remedio que pedir la paz, de derrumbarse y pedir la paz. Bueno, hubo dos grandes batallas de desgaste, que es la batalla de Verdún y la batalla del Somme. Verdún fue una gran ofensiva alemana contra lo que ellos consideraban que era el punto débil de los franceses entre febrero y diciembre de 1916. Entre febrero y diciembre, como veis, son batallas muy largas y tremendamente mortíferas. Cuestan más de 1 millón de bajas entre muertos y heridos, con unos datos tremendos. Tenéis en el libro que en la batalla de Verdún se dispararon 30 millones de proyectiles, casi nada. Y otra batalla que fue todavía más mortífera que la batalla de Verdún es la batalla del Somme. En ese caso fueron los aliados, los franceses y británicos, en el frente occidental, los que lanzan esa ofensiva sobre lo que ellos consideraban que era el punto débil de los alemanes, y también provocó una batalla larguísima entre julio y noviembre del 16, todavía más sangrienta, todavía con más muertos y heridos que la batalla de Verdún. Hasta aquí la primera parte. Voy a beber un vaso de agua y ahora continuamos con la segunda parte. Hasta ahora.